Tema 10. Necesidad de edificios antiguos. Tercera condición. El distrito ha entremezclado edificios que varían la edad y condición, con buena proporción en casas antiguas. Las ciudades necesitan edificios antiguos, de tal manera que sin ellos es probable que nunca se desarrollen calles y distritos vigorosos. Por edificios antiguos no entiendo esas causas de museo, ni edificios que exceden un claro estado de restauración, aunque son buenos ingredientes, sino una buena cantidad de casas sencillas de con poco valor, incluyendo cuantas desvencijadas. Si un área urbana solo tiene edificios nuevos, automáticamente solo puede prosperar en ellas empresas capaces de enfrentar a los altos costes de las nuevas construcciones. Estos altos costes se recaudan mediante un alquiler o mediante intereses de la automorización en el capital invertido de la construcción, pagado por un dueño. En cualquier caso, los costes hay que pagarlos. Por esta razón, las empresas no soportan los costes de una nueva construcción que han de ser capaces de pagar usos de gastos generales relativamente altos en comparación con los requeridos por los edificios antiguos. Para hacer frente a estos considerables gastos, las empresas o bien tienen muchos beneficios o están muy subvencionadas. Sin mirar a su alrededor, verán que solo los negocios socialmente establecidos de ganancia rápida o franquicias son muy subvencionados, pueden permitirse los gastos derivados de las construcciones modernas, cadenas de tiendas, de restaurantes y de bancos, los establecimientos típicos de las edificaciones de una nueva planta. En cambio, los bares del barrio, los restaurantes de la comida extranjera y las tiendas de viejo se combinan en inmuebles antiguos. Los supermercados y las zapaterías prefieren por lo general lo nuevo, rara vez los libreros y anticuarios. Los museos y los teatros operan fuertemente subvencionados. Suelen afincarse en instalaciones recientes, pero son proveedores informales del arte, estudios, galerías, tiendas, instrumentos musicales y materiales artísticos, las trascendentes que son una silla o una mesa que discuten durante horas. Todos estos servicios suelen estar en casas antiguas y por lo que es significativo, cientos de empresas ordinarias, necesarias para la seguridad y la vía pública de las calles y barrios, muy apreciadas por su comodidad y su capacidad personal. Solo salen adelante con éxito a los edificios viejos, pero son masacradas por los altos costes de los nuevos. Por lo que se refiere, ideas relativas nuevas a la clase que sean, no importa lo provechoso o prósperas de algunas de ellas se demuestren ser, no tiene la menor posibilidad de probar ensayo y error, por lo que los edificios nuevos, las viejas ideas pueden materializarse en casas nuevas, pero las ideas nuevas han de refugiarse en las viejas. Incluso las empresas capaces de permitirse las nuevas construcciones necesitan casas antiguas en su vecindad inmediata. De otra manera, formar parte de la acción global de un contexto global económicamente demasiado reducido y por lo tanto demasiado iluminado fundamentalmente para ser animado, interesado y cómodo. Una diversidad prosperada una universidad próspera de cualquier parte de la ciudad significa, ante todo, mezclar y combinar las empresas muy rentables mediante rentables, poco rentables y nada rentables. Un único perjuicio que hace los edificios antiguos a un distrito en la calle que es eventualmente puedan provenir de hecho que todo esté viejo o desvencido o desvacijado. Pero el área urbana en esta situación no fracasa porque todo esté viejo, al revés, está vieja porque es un fracaso, por alguna razón o combinación de razones. Todas estas empresas y vecinos son capaces de promover construcciones nuevas. Han fracasado, quizás,
en enganchar a personas o empresas lo suficientemente prósperas en operaciones y rentabilidad de edificios antiguos en la construcción de los nuevos. Cuando consiguen un nivel de prosperidad mínimo, esas personas o empresas se van. Han fracasado también en traer nuevos vecinos que no ven oportunidades ni atracción de ella. En algunos casos, este tipo de zona es tan poco fértil desde un punto de vista económico de empresas que prosperan a otros lugares y allí constituirán o reconstruirán su sede. Nunca hace de aquí el dinero suficiente para hacerlo. Un distrito urbano próspero se vuelve a un granero inagotable de lo que se construcción se refiere. Año tras año, se reemplazan algunos edificios viejos por unos nuevos y se rehabilita por completo. A cabo de unos años, el distrito tendrá que una combinación de inmuebles con muchas edades y tipos. Por supuesto, es proceso dinámico en el que el nuevo nuevo se mezcle para hacer en tiempo lo viejo de la mezcla. Tratamos una vez con lo que el caso de los usuarios primarios o combinados a los efectos económicos del tiempo, pero en este caso no tratamos de los efectos de horas tras horas durante el día, sino décadas tras décadas durante generaciones. El tiempo conveniente a los altos costes de reconstrucción en una generalidad de las granjas es la siguiente. El tiempo liquida los costes originales y esta depreciación se fija en el rendimiento que exige el edificio. El tiempo obsoleta ciertas estructuras, ciertas iniciativas y así accede a ellas. Un edificio más común hace un siglo es una aberración útil en otro. La necesidad económica de viejos edificios combinados con nuevos no es una rareza racional, con el vertiginoso aumento en los costes de construcción desde la guerra y especialmente en la década de los 50. Evidentemente, la diferencia entre el rendimiento que ha de obtener la mayoría de las construcciones que por que siguen comprando a los edificios anteriores de la Gran Depresión y es muy grande. Para un local comercial, la diferencia de los costes por metro cuadrado puede llegar del 100 o 200%, aunque edificios más viejos están mejor construidos que los nuevos y aunque los costes de mantenimiento de todos los inmuebles, incluidos los viejos, hayan aumentado. Los edificios viejos eran un elemento necesario para la diversidad urbana en 1920 y también en 1990. Lo seguirían siendo cuando los edificios nuevos de hoy sean viejos. Ha sido y será el margen de carácter regular o constante de los costes de construcción, puesto que un edificio depreciado requiere menos renta que todavía no haya amortizado su capital. El alza constante de los costes de construcción acentúa la necesidad de los edificios viejos, posiblemente para hacer necesaria una producción mayor de edificios viejos en un total de una calle de un distrito, puesto que al azar de los costes de inmuebles lleva un umbral de éxito financiero requerido para sostener los costes de las nuevas construcciones. Hace unos cuantos años di una charla en el Congreso sobre diseño urbano sobre la necesidad social de diversidad comercial en la a devolverme mis palabras con las que formé el eslogan, que ciertamente no he inventado. Hay que dejar sitio en la tierra de ultramarinos en la esquina. Al principio creí que era una forma de hablar, de tomar parte de todo, pero muy pronto empecé a recibir una carta de planos, dibujos de conjuntos residenciales y áreas renovadas en las que literalmente se habían dejado allí y allá, a grandes intervalos, sitios acompañados por cartas a las que se decía, ven, hemos tomado en serio sus palabras, pero este chiste en la tienda de comestibles en la concepción de condescendiente de la diversidad urbana posteriormente adecuada al pueblo de lo siguiente pasado, por eso no
no es un distrito urbano de hoy. A las pequeñas tiendas de los comestibles aisladas se les va mal en nuestras ciudades modernas por la señal de las áreas grises decaídas y uniformes. Sin embargo, los diseñadores de estas vacialidades bien, que son bienvenidas no estaban siendo perversos. Lo probable es que estuvieran haciendo todo lo que podrían en los condicionamientos económicos que les imponían un centro comercial en algún lugar del conjunto residencial y un desafortunado emplazamiento de la tienda de la esquina es todo lo que puede aspirar, y es que esos proyectos contemplaban grandes extensiones nuevas construcciones o nuevas construcciones combinadas con la rehabilitación extensiva y programada. Los errores gastados incluyen el de aumento cualquier diversidad. Las perspectivas son peores, pero la suficiente de combinación para primaria para usos y por lo tanto la suficiente distribución de los clientes a lo largo de las horas hábiles. Tampoco las tiendas de comestibles que se constituyen serían esos establecimientos monosímimos de los diseñadores que sueñan. Para hacer frente a los gastos tendrían que ser subvencionadas. ¿Por qué y por quién? Y convertidas en cadenas comunes en un alto rendimiento. Los grandes parches de edificaciones constituidos a la vez son de por sí infecciones para albergar amplias gamas de diversidad cultural, comercial y población. Las ineficaces incluso son para albergar la simple diversidad comercial. Podemos verlo en el lugar de Sutter's en Nueva York en 1959. Más de 10 años después de iniciar la operación de los 32 escaparates de espacio comercial, 7 estaban vacíos al no trabajar antieconómicamente como almacenes de espacio, anunciando cosas así. Este representaba un desuso del subsidio de un 22% de los locales en la calle. Simultáneamente, en las calles litrógenas, desde la mezclava de los locales en los cuales solo 11 estaban vacíos y no trabajaban antieconómicamente, representando un grano de desuso en el subsidio del 7%. En realidad, la disparidad en mayor que estas cifras sugieren por los locales vacíos de las calles viejas eran muy pequeños y que en superficie representaban menos del 7% citado, lo que podemos decir que los citados en los conjuntos residenciales, la zona buena para los negocios en la zona de las edades mezcladas, aunque buena para los clientes, son vecinos de Sturgeon y hay que cruzar arterias de intenso tráfico y peligrosas para llegar allí. Las cadenas de establecimiento y los supermercados han reconocido esta realidad y en lugar de instalarse en los locales vacíos de los conjuntos residenciales, han construido nuevas en otra demarcación. Las edificaciones de igual edad relevadas a ciertas áreas urbanas son protegidas de la amenaza de una eficaz y receptiva potencia comercial. Esta potencia, que no es más ni menos que un monopolio comercial, se considera en los círculos de los progresistas el plan de reordenar urbanísticamente en Filadelfia. Impedía mediante la zonificación que los centros comerciales del constructor sufran competición ninguna en todo el distrito. Los urbanistas han elaborado también un plan de comidas para la zona, que significa ofrecer una ocasión monopolista en una cadena de restaurantes en el distrito. No se permitirá la comida de nadie más. El distrito reurbanizado de Hyde Park, Kenwood en Chicago, otorga monopolios a casi todas las ramas comerciales
que se concentran en un centro comercial, propiedad de promotor de proyectos, en enormes distritos de construcción de Sturm-Walchen, el promotor más importante de vivienda, a construir, parece dispuesto a ir mucho más lejos y eliminar su propia competencia. Los planes originales prevían la construcción de un centro comercial, más una pinceladas de tiendas de primera necesidad. Nuestra vieja amiga, la solitaria tienda de comestibles de la esquina, una economista especializada en centros comerciales, predijo que las tiendas de primera necesidad podrían disminuir el negocio para el centro comercial, que tienen a cubrir unos gastos muy altos. Para protegerlo, se cayeron las tiendas del proyecto, así es como los rutinarios y monopolistas fardos del sacerdotes de la ciudad se les escasea un comercio planificado. Un monopolio planificado exige éxitos financieros y operaciones ineficaces y estancadas como estas, pero no pueden crear por arte de magia un equivalente a la necesidad urbana, ni de reemplazar ni herir eficacia, ni una inerte eficacia en las ciudades de la combinación de edades y de los gastos diferentes. La edad de los edificios en relación a la utilidad o el atractivo es un factor muy relativo. Nada en un distrito animado es demasiado viejo para no ser elegido por el que tiene posibilidad de elegir o para no determinar reemplazarlo por uno nuevo. Esta utilidad de lo viejo no es un asunto de distinción o encanto arquitectónicos. En Black of Yard, en Chicago, llegó a sus casas azotando un incremencias en muchos años, vulgares, desvastijadas y presumiblemente obsoletas para estar desasiados hasta un punto de no traer ahorros y ni instigar préstamos. ¿Por qué? Porque los vecinos de este barrio no lo abandonaron cuando los niveles de ingresos les permitía elegir. Casi ninguno de estos edificios viejos de Grove Village despreciado por las familias de clase media que buscan granjas de distrito animado, ni por los restauranteros que buscan una gallina de los huevos de oro. En un buen distrito, los edificios viejos cesan bien. En otro extremo, en Miami Beach, donde la novedad es el remedio subterráneo o hotel con 10.000 años de vivienda, atacado porque hay otros más nuevos, la novedad y la superficial barniz de bienestar es un artículo muy perecedero. La mayoría de los habitantes y de empresas de la ciudad no necesitan nuevas construcciones. La planta de edificio donde se escribe este libro la ocupa también un gimnasio, al firmar de decoradores de iglesias y un club subterráneo y de reformista del Partido Demócrata, amén, en el club político del Partido Liberal, una sociedad musical, una asociación de acordeonistas, un importador jubilado que vende mate por correo, un individuo que vende papel y que se encarga también de enviar mate a un laboratorio dental, un estudio de acuarelistas y un artesano de joyas para disfraces. Antes había un hombre que alquilaba Smorgon, un sindicato y un grupo de baile italiano. En las nuevas construcciones hay un lugar para nosotros. Lo último que necesitamos es una casa nueva. Lo que necesitamos nosotros y muchos otros son edificios viejos en distritos animados a los que ayudemos a ser todavía más animados. Los edificios residenciales nuevos tampoco son bien incorrompible. Muchas desventajas los acompañan en el valor conferido a ciertas ventajas de los efectos en el que se encuentran según las personas que lo evalúan. Ciertas personas prefieren más espacio por el mismo dinero, igual espacio por menos dinero que el comercio diseñado para menos. Hay a quien les guste las paredes que no los dejan oír. Esta ventaja la procura los edificios viejos, pero no los nuevos apartamentos, que sean viviendas oficiales o que concede
$100 en renta al mes por habitación, o viviendas de lujo con $95 al mes por habitación. Entre los espectáculos más admirables y entretenidos de las aceras en las capitales están ingeniosas adaptadas a los barrios viejos en sus usos nuevos. El vestíbulo del ayuntamiento es un municipio convertido en una sala de exposición de objetos artesanales, la caballeriza convertida en vivienda, el sótano del club de migrantes, una cochera de la antigua cervecería en un teatro, un salón de belleza convertido en una planta baja de un dúplex, un almacén en la planta de cocina china, una escuela de baile en una imprenta, el taller de zapato en la iglesia con bonitas ventanas pintadas, las vidrieras de los pobres, una carnicería de restaurante. He aquí diversos tipos de cambios introducidos constantemente en los distritos urbanos con vialidad y respectivos a las necesidades humanas. Consideremos ahora la historia de otro espacio nada rentable, restaurado recientemente por la Asociación de Louisville para las artes que sirven de teatro, salón de música, galería de arte, biblioteca, bar y restaurante. Empezó su vida albergando a un club, a una biblioteca, bar, restaurante. Empezó con una vida atlético y sobrevivió y se convirtió en una escuela. Después fue una banquería, una escuela de etiquetación, una escuela de virtuosos y danzas, otro club atlético, un estadio de un artista, de nuevo una escuela, herrería, fábrica, almacén y por fin hoy un floreciente centro artístico. ¿Quién hubiera visto que esta sucesión de proyectos y esperanzas solo alguien sin imaginación creería para hacerlo y solo un arrogante querría hacerlo? Esos constantes cambios y permutaciones de los viejos edificios en la ciudad solo pueden llamarse chapuzas o en sentido más pendiente, más bien, un material crudo estaba en el sentido adecuado que se ha dado el uso para otras circunstancias, no habría nacido. El chapucero y es vergonzoso que no como una ileganza de diversidad acerca del enorme conjunto residencial de renta mediante Patcher o Brooks, donde el comercio uniformado y el estilizado son raciones de locales vacíos. Están protegidos contra la competencia no autorizada. Podemos ver un desterrado motivo sostenido celosamente por los vecinos de Parch, doblado por una esquina de completo de viviendas, apiñadas en una franja de asfalto, tras una gasolinera, unas cuantas, además solo de aparente, los vecinos de conjunto necesitan para sobrevivir una casa de empeños, instrumentos musicales, compraventa de cámaras, un restaurante chino, prendas de salario, etc. ¿Cuántas otras necesidades están aún por cubrir en este barrio? Lo que necesita es convenientemente un academismo cuando la combinación de edificios de distintas edades se sostienen por un rigor mortis, de la cual la construcción de la misma edad, con su hiriente ineficacia, consiste necesariamente en formas de proteccionismo. Las ciudades necesitan una mezcla de viejos edificios para cultivar las combinaciones diversas primarias y secundarias. En particular, necesito edificios viejos para incubar nueva diversidad primaria. Si la inecuación tiene un éxito suficiente, puede aumentar como suele a menudo el rendimiento de los muebles. Greg Clark refiere que esto puede observarse ya, por ejemplo, en el mercado de nuestros zapatos de Louisville. Los alquileres eran bajísimos, pero el mercado empezó a atraer compradores. Nos dicen por una tienda de los 6 o 12 metros que pagaba un 20 o $50 al mes. Solo ha subido a un 60 o un 65. Muchos negocios han de lograr convertirse en activos importantes, empezando pobres y pequeños, y con el tiempo se puede permitir hacia el frente de los gastos derivados de la rehabilitación de una nueva construcción. Pero este proceso no tendrá lugar sin que el espacio del bajo rendimiento del lugar idóneo sea para empezar las áreas en que haya cultivar mejores combinaciones de diversidad primaria. Dependerán de gran medida de los viejos edificios
especial en los primeros refuerzos por catalizar la diversidad del señor Brooklyn de Nueva York, quien conseguir cultivando la gran cantidad de diversidad en un alto de atracción y animación que necesita. Ha de aprovechar al máximo desde el punto de vista económico. La combinación de residencias y centros de trabajo, sin estas combinaciones primarias en proporción efectivas y centralizadas, es difícil saber cómo Brooklyn puede empezar a catalizar sus potenciadores favorables a las diversas subsidiarias de Brooklyn. No pueden competir con los ensanches de acoger fábricas grandes y bien instaladas en busca de emplazamiento, al igual que al jugando su juego. Brooklyn tiene activos completamente diferentes. Si Brooklyn quiere conseguir un alto grado de combinación primaria de las residencias trabajo, tendrá que aprender principalmente a incluir empresas y centros de trabajo y rentar todo el tipo de sea posible. Mientras más tengas, tendrá que combinarlas un centralizadores de problemas residuales suficientemente altas en manzanas pequeñas para sacar el máximo provecho de su presencia. Cuando mayor sea, más sólidamente albergará el uso de trabajo. Pero para incubar estos usos de trabajo, Brooklyn necesita edificios viejos para cumplir las tareas. Brooklyn era un gran incubador. Cada año el número de industrias y centros de trabajo que abandonado Brooklyn es mayor en las que van a instalar allí. Y sin embargo, el número de factores de Brooklyn aumenta constantemente. Una tesis de 3 estudiantes de Pearl Institute de Brooklyn explica bastante bien esta paradoja. El secreto es que Brooklyn es una incubadora de industria. Constantemente se montan pequeños negocios, un par de operarios calificados e instalan a una trasera de un garaje, cansados de trabajar para otro. Prosperar y crecerán. El garaje les resultó pequeño y se mudarán a un local de alquiler. Con el tiempo admirarán un inmueble cuando les quede pequeño y tengan que construirse uno. Se mudarán a Queens o Nueva Jersey, pero, entre tanto, habrá empezado en Brooklyn 20, 30 o 50 negocios nuevos de industria. ¿Por qué se marchan cuando construyen ellos mismos por parte de Brooklyn? Ofrecen poquísimas atracciones salvo que por las necesidades de las nuevas industrias recién montadas, edificios viejos y proximidad a la amplia gama de otras especialidades y planificación de las necesidades del trabajo. Por ejemplo, se ha invertido enormes sumas en la construcción de la autopista artesanadas de los automóviles privados que entran y salen de la ciudad a gran velocidad. A cambio, no se ha pasado ni gastado dinero entre vías de servicio para los fabricantes que usan los viejos edificios de la ciudad. Sus muelles y sus estaciones ferroviarias de Brooklyn, como la mayoría de nuestras áreas suburbanas, la declive tiene unos más edificios viejos que por la que necesita. Para reducirlo gradualmente, los edificios nuevos, no obstante, si Brooklyn va creciendo sobre sus activos y ventajas, una manera viable en la que pueden desarrollarse con éxito la construcción. Muchos de estos inmuebles antiguos, bien distribuidos, serían esenciales para el progreso de la mejora que ha de venir en una introducción en las condiciones generales de diversas que faltan. No ha de arrastrar los edificios antiguos. A nuestra alrededor podemos ver desde los días que procedieron a la construcción en los conjuntos residenciales muchos ejemplos de barrios decadentes construidos por entero por el mismo tiempo, con frecuencia. Estos barrios nacieron como lugares de moda, otros tuvieron al principio de la población una clase media. En todas las ciudades hay este tipo de barrios, homogéneos desde el punto de vista físico. Por lo general, estos barrios han estado en desventaja a la hora de generar diversidad. No podemos culpar por su propio poder estabilizador y de su estanciamiento a un error más obvio, y de haber sido así, constituidos al mismo tiempo, sin embargo. Es una de las desventajas y desgraciadamente sus efectos pueden persistir mucho tiempo después de que los edificios hayan envejecido por una área totalmente nueva.
No ofrecemos posibilidades económicas a la diversidad urbana. Por eso, estas y otras causas, la vecindad queda marcada en el castigo de la monotonía. Se convierte en un lugar para abandonar. Cuando los inmuebles envejecen, su único tributo urbano útil es de bajo valor, lo que no basta. Los barrios construidos una vez cambian poco físicamente. Con el paso de los años, por regla general, los procesos que cambios y físicos suelen ser para peor, gradual deterioro aparentemente alterador de usos nuevos miserables aquí y allá. Los vecinos miran estas primeras y aterradoras diferencias que consideran como prueba y quizás alrededor de unas diferencias y las coincidencias como pruebas y quizás como causas de cambio drástico. Es que la carcoma y lamentable en el barrio cuando haya cambiado, porque el hecho físicamente ha cambiado muy poco. El barrio muestra entonces la asombrosa incapacidad de ponerse al día, rehabilitarse para ser solicitado, elegido por una generación nueva, estar muerto, en realidad, estar elegido por una nueva generación. Y estaba muerto desde que nació, pero nadie dio cuenta hasta que el cadáver ya empezó a oler. Finalmente, tras repentinas exhortaciones de lucha contra la calcorma, se toma la decisión de que lo mejor es barrerlo todo. Comienza un ciclo nuevo. Tal vez algunos edificios viejos queden sin que se puedan rehabilitar de acuerdo con los niveles económicos de los puntos nuevos. Ya tenemos otro cadáver. No huele todavía, pero está muerto. Es incapaz que otros reajusten constantes y las adaptaciones y presentaciones que forman los procesos vitales. No hay otra razón para que se les repita necesariamente si este ciclo de corrupción o designación, si examinamos en una zona para ver cuáles son las otras tres condiciones generales de la diversidad, falta y corregimos esta cacería, algunos de estos viejos edificios podrían derribarse, se añadirían nuevas calles, se elevarían a un nivel de concentración humana y serían sitios de nuevos usos primarios, tanto privados como públicos. Pero se conservarían un cierto número de inmuebles antiguos, que se convertirían en algo más que vestigios del pasado, a una prueba del fracaso procedente. Serían el refugio necesario y valioso para el distrito de la amplia gama de diversidad de actividades de media, baja o antigua rehabilitación. El valor económico de los edificios en una planta es desplazable a las ciudades. El reemplazo gastado a más dinero de la construcción, pero el valor económico de los edificios viejos que irrehabilitablemente placen de la voluntad, lo crean del tiempo. Este requisito económico de diversidad, los barrios a una ciudad vital solo pueden heredarlo y después mantenerlo a lo largo de los años. Punto. Capítulo 11. Necesidad y concentración. Cuarta condición. El distrito ha de tener una concentración de personas suficientemente densa, sea cual fuese su motivo para estar allí. Esto incluye a la gente que esté allí porque reside allí. Durante siglos, es probable que todos los que hayan reflexionado sobre las ciudades hayan observado que hay cierta conexión entre la concentración de personas y las especialidades que pueden sostener. Samuel Johnson, por ejemplo, señaló esta relación ya en 1785. Los hombres dispersos, decía Boswell, se las apañan, pero bastante mal y teniendo que prescindir de muchas cosas. La comodidad solo la procura la concentración. Los observadores redescubren esta relación constantemente en nuevas ocasiones y lugares. Así, por ejemplo, en 1959, Johnson Denton, profesor de economía en la Universidad de Arizona, tras estudiar los ensanches americanos y las ciudades satélite británicas, llegó a la conclusión de que estos lugares dependían de la existencia de accesos rápidos a la ciudad para proteger sus oportunidades culturales. Fundamentó sus hallazgos. Informaba el New York Times, en la carencia de una densidad de población lo suficientemente grande como para sostener servicios culturales, el señor Denton dijo que la descentralización producía una dispersión
tal de población que la única demanda económica eficaz que podía existir en los ensanches era la de la mayoría. Los únicos bienes y actividades culturales disponibles serán, necesariamente, los que requiera la mayoría. Tanto Johnson como el profesor Denton se referían a los efectos económicos derivados de la presencia de grandes cifras de población, pero no de una población que se suma indefinidamente en ralas aglomeraciones esparcidas. Hacían hincapié en que lo más importante era el mayor o menor grado de concentración humana. Comparaban los efectos de lo que llamamos altas y bajas densidades. Esta relación de la concentración o alta densidad y el equipamiento y otras clases de diversidad se entiende muy bien cuando se aplica a los centros urbanos. Todo el mundo se da cuenta de que en los centros urbanos se concentran masas imponentes de población. También saben que, en caso contrario, no serían centros urbanos o no tendrían mucha diversidad. Pero se tiene muy poco en cuenta esta relación entre concentración y diversidad en los distritos urbanos de uso principalmente residencial, y la vivienda forma una gran parte de la mayoría de los distritos urbanos. Los que viven en un distrito es una buena porción de la gente que usa las calles, parques y negocios del lugar. Sin la ayuda de la concentración de las personas que viven en él, pocas comodidades o diversidad puede haber donde vive la gente y donde se requiere. Por supuesto, las viviendas de un distrito, como cualquier otro uso del suelo, necesitan el complemento de otros usos primarios para que los usuarios de las calles se distribuyan bien a lo largo del día. Por las razones económicas explicadas en el capítulo 8, los otros usuarios, trabajo, ocio o lo que sea, han de hacer un uso intensivo del suelo urbano si van a contribuir eficazmente a la concentración. Si solo ocupan espacio físico pero implican a poca gente, harán poco o nada por la diversidad y la animación. Creo que no es necesario insistir en este punto. No obstante, este mismo punto es igualmente importante referido a las viviendas. Las viviendas de una ciudad han de ocupar intensivamente el suelo, por razones mucho más profundas que el coste de las fincas. Por otra parte, esto no significa que todo el mundo pueda o deba ser instalado en bloques o departamentos con ascensor o en otro tipo de vivienda. Ese tipo de solución mata la diversidad al obstruir las demás direcciones. La densidad residencial es tan importante para la mayoría de los distritos urbanos y para su futuro desarrollo, y tan escasamente considerada como factor de vitalidad. Yo creo necesario dedicar este capítulo a este tema. Para la teoría de la vivienda y la urbanística ortodoxa, las altas densidades residenciales tienen mucha prensa. Se supone que llevan a toda clase de dificultades y fracasos. Pero en nuestras ciudades al menos, esta supuesta correlación entre altas densidades y problemas, o altas densidades y barrios bajos, es sencillamente incorrecta. Como puede ver quien se moleste en mirar ciudades reales, veamos algunas ilustraciones al respecto. En San Francisco, el distrito con mayor densidad de viviendas y mayor índice del suelo residencial cubierto por edificios es el Norwich Telegram Hill. Se trata de un distrito muy popular que se rehabilitó espontánea y concienzudamente en los años que siguieron a la Gran Depresión y a la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, el mayor barrio bajo de San Francisco es un distrito llamado Western Addition, un lugar que ha ido decayendo también concienzudamente y que está siendo arrasado ahora de manera extensiva. Western Addition, un buen barrio en otro tiempo cuando era nuevo, tiene una densidad de unidades vivienda considerablemente inferior a la de Norwich Telegram Hill, inferior también a Russian Hill, aún de moda, y a Nob Hill. En Filadelfia, Rittenhouse Square es el único distrito que ha mejorado espontáneamente y que también ha expandido sus contornos, y la única área interior urbano que se ha salvado de todo proyecto y reordenación y limpieza. Tiene la densidad de vivienda más alta de Filadelfia. Los barrios bajos del norte de Filadelfia plantean algunos de los más graves problemas sociales de la ciudad. Sus tasas medias de densidad son por lo general la mitad que la de Rittenhouse Square. Vastos terrenos de decadencia y desorden social en Filadelfia tienen densidades inferiores en más de la mitad a la de Rittenhouse Square. En Brooklyn, Nueva York, un barrio más admirado, popular y en alza es Brooklyn Heights. Tiene con mucha diferencia la densidad de viviendas más alta de todo Brooklyn,
Otras partes grises, fracasadas y decadentes del mismo Brooklyn tienen la mitad de densidad de Brooklyn Heights. En Manhattan, las bolsas más de moda del East Side y de Greenwich Village tienen densidades de vivienda muy similares a las del corazón de Brooklyn Heights. Sin embargo, podemos apreciar una diferencia interesante. En Manhattan, áreas muy populares caracterizadas por altos índices de vitalidad y diversidad rodean la mayoría de las bolsas de moda. En estas populares áreas circundantes, la densidad de vivienda es todavía mayor. En Brooklyn Heights, por otra parte, la bolsa de moda correspondiente está rodeada de barrios con densidades que caen en picado, al igual que su vitalidad y popularidad. Como ya dijimos en la introducción a este libro, el North End de Boston se ha rehabilitado solo y ahora es una de las áreas más saludables de la ciudad. Tiene, con gran diferencia, la densidad de viviendas más alta de Boston. El distrito Roxbury, en constante decadencia durante 12. Algunos mitos sobre la diversidad. Los usos mezclados son feos, producen atascos de tráfico, atraen usos perniciosos. Estos son algunos de los zumbidos que provocan que las ciudades combatan su diversidad. Estas creencias moldean las reglas de la zonificación. Han contribuido también a racionalizar la rehabilitación urbana hasta que la han esterilizado, regimentado y vaciado de todo contenido. Obstaculizan un urbanismo que pudiera estimular deliberadamente la diversidad espontánea, proporcionando las condiciones necesarias para su crecimiento. Mezclas complejas de usos diferentes no son una forma del caos, por el contrario, son una expresión de un orden complejo y altamente desarrollado. En nuestro libro, todo se dirige a mostrar cómo funciona este complejo orden de sus combinados. Sin embargo, aun cuando las combinaciones intrincadas de edificios, usos y escenarios son necesarios para el éxito de un distrito urbano, podemos preguntarnos, ¿la diversidad comparta también las desventajas de la falda, de los usos perniciosos y de los atascos convenientemente atribuidas a ellas por la literatura y tradiciones urbanísticas? Estas supuestas desventajas se basan en imágenes de distritos fracasados, con poca y no mucha diversidad. Evocan visiones de áreas residenciales monótonas y ruidosas, salpicadas con una poca empresas miserables y polvorientas. Evoca visiones de uso del suelo de muy bajo valor, como venta de coches usados y vertederos. Evocan visiones de comercios chabacanos, bravucón e impenitente. Pero ninguna de estas condiciones es propia de una diversidad urbana floreciente. Por el contrario, presentan precisamente la senilidad que se bate sobre los barrios urbanos, en los que la diversidad exuberante no consiguió desarrollarse, o ha muerto con el tiempo. Son los que se le sucede a las áreas semiurbanas absorbidas por las ciudades, que han fracasado a la hora de crecer y comportarse económicamente, como logrados distritos urbanos. El tipo de diversidad urbana reciente que cataliza las combinaciones de usos primarios, las calles frecuentes, la mezcla de edades de los inmuebles y una densa concentración de usuarios, no compartan las desventajas que la pseudociencia del urbanismo suele conferir a la diversidad. Me propongo mostrar ahora por qué no las compartan y por qué estas desventajas son fantasías que, con toda la fantasía tomada en serio, obstaculizan el manejo de la realidad. Consideremos en primer lugar la creencia en que la diversidad es fea. Cualquier cosa mal hecha parece fea, por supuesto, pero estas creencias implican algo más. Implica que la diversidad urbana de usos es inherentemente caótica a su apariencia. Y también implica que los lugares marcados por la homogeneidad lucen mejor, o en todo caso son más manejables para un tratamiento estético que los haga apreciables y ordenados. Pero en la vida real, la homogeneidad o una íntima semejanza entre uso plantea, de hecho, problemas estéticos desconcertantes. Si la similitud de usos se muestra como lo que realmente es, similitud parece monótona.
Superficialmente, esta monotonía podría considerarse una especie de orden, si bien aburrido, pero estéticamente también comparta, por desgracia, una grave desorden, el desorden de no tener dirección. En un lugar marcado por la monotonía y la repetición de la similitud, uno se mueve, pero no parece llegar a ninguna parte. El norte es igual que el sur, el este al oeste. Algunas veces el norte, el sur, el este y el oeste son iguales, como cuando nos encontramos en los terrenos de un gran conjunto residencial. Para orientarnos necesitamos muchas diferencias que apunten a distintas direcciones. Los escenarios que continúan similaridad carecen de usos, anuncios naturales, de direcciones y movimiento, o son muy escasos y son muy confusos. Es una forma de caos. Este tipo de monotonía se considera en general demasiado opresiva para que sea un ideal a realizarse para nadie, salvo que algunos urbanistas y los promotores inmobiliarios más rutinarios, donde los usos son de hecho homogéneos, encontramos que se han creado diferentes deliberadas entre los edificios. Pero estas diferencias forzadas plantean también dificultades estéticas. Como en los edificios y en sus desplazamientos faltan las diferencias específicas, las que se derivan de los usos genuinamente diferentes. Las deliberadas como representan el deseo de aparecer diferentes. En 1952, Douglas Haskell, director de Architecture Forum, describió algunas de las manifestaciones más escandalosas de este fenómeno, como la expresión arquitectura Google. La arquitectura Google, entonces en todo su esplendor, se podía ver en los largos de los negocios esencialmente homogéneos y estandarizados a lo largo de las carreteras, puestos de perritos calientes con forma de salchicha, puestos de helados con forma de helados, etc. Son obvios ejemplos de similitud intentando, por medio del exhibicionismo, parecer únicos y diferentes en los comercios vecinos similares. El señor Haskell señala que la misma intención de parecer especial, a pesar de no ser especial, esperaba en construcciones más sofisticadas, con tejados, escaleras, colores, signos y cualquier otras cosas extravagantes. Recientemente el señor Haskell ha observado que empieza a aparecer similares síntomas de exhibicionismo en establecimientos en principios dignos, y así es, en edificios de oficinas, centros comerciales, centros cívicos, terminales de aeropuerto, etc. Heinrich Raskin, profesor de arquitectura de la Universidad de Columbia, comenta este mismo tema en un ensayo titulado Sobre la variedad, publicado en el número del verano de 1960 de Columbia University Forum. La auténtica variedad arquitectónica, indica Raskin, que consiste en emplear diferentes colores o texturas. ¿Consiste acaso, se pregunta, en emplear formas contrastadas? Nos ilustrará el tema una vista a uno de los grandes centros comerciales, el Cross Country Shopping Center, en el condado de Westchester de Nueva York. Nos conviene a la mente, pero elijan el suyo. A fuerza de losetas, torres, círculos y escaleras voladizas de todas partes, el resultado tiene la horrorosa monotonía de las torturas del infierno. Te pinchan con distintos instrumentos, pero todo duele. Cuando pongamos por casos, construiremos un área comercial en la que todo, o prácticamente todo, se dedica a ganarse la vida. Edificios o áreas residenciales en los que todo el mundo está sumido en el ámbito doméstico, o un área comercial dedicada al trueque de dinero por artículos. En una palabra, o donde el modelo de actividad urbana contiene todo un elemento, es imposible que la arquitectura logre una variedad convincente. El diseñador puede variar el color, la textura y la forma, hasta que sus lápices se retumban, y probar así de una vez más que el arte es el único medio en el que no se puede mentir con éxito. Cuanta mayor homogeneidad de usos hay en la calle o en un barrio, más fuerte es la tentación de ser distinto de la única manera que queda de ser distinto. El Wilshire Boulevard de Los Ángeles es un ejemplo continuo de ejercicio de distinción superficialmente forzada,
durante kilómetros de edificios de oficinas forzosamente monótonas. Pero Los Ángeles no es la única ciudad que nos obsequia con constantes panorámicas. San Francisco, con todo su desprecio por estas cosas típicas de Los Ángeles, tiene el mismo aspecto en sus nuevos centros comerciales y urbanizaciones de las afueras, y por las mismas razones, el Euclid Avenue de Cleveland, que muchos critican, antes considerada una de las más hermosas avenidas americanas, en aquel tiempo era una avenida suburbana con amplias y bonitas casas, en unos terrenos espaciosos y muy bellos. Ha sufrido ahora las justas críticas de Richard R. Miller de Architectural Forum, que la considera una de las calles más feas y desorganizadas. Al entrar en el uso urbano, Outlet Avenue se ha convertido en la homogeneidad de nuevos edificios para oficinas y de nuevo un caos de diferencias chillonas pero superficiales. La homogeneidad de sus usos plantea un ineludible dilema estético. ¿Debe la homogeneidad parecer homogénea, que es, y ser abiertamente monótona? ¿O deberá intentar no parecer tan homogénea y buscar la vistosa pero absurda y caótica diferencia? Con el atuendo urbano, pero es el viejo y ya familiar problema estético de la zonificación de áreas suburbanas homogéneas. ¿Zonificamos para exigir una apariencia conformada o zonificamos para exhibir la similaridad? En el segundo caso, ¿dónde se traza la línea antes del diseño demasiado divergente? Cuando un área urbana es funcionalmente homogénea en sus usos, se vuelve también un dilema estético para la ciudad, de formas más intensas en que las afueras, porque es en la escena urbana los edificios son los más dominantes. En un dilema es ridículo y no tiene una respuesta apropiada. La diversidad de usos, por parte, aunque suele manejar con torpeza, ofrece una posibilidad razonable de desplegar auténticas diferencias de contenido, por lo cual puede convertirse en diferencias visuales interesantes y estimulantes, sin falsedad, exhibicionismo o sofisticadadas innovaciones. La Quinta Avenida de Nueva York, entre las calles 40 y 59, es extremadamente diversa en sus tiendas de diversos tamaños, bancos, oficinas, iglesias e instituciones de todo tipo. Su arquitectura expresa esas diferencias de uso, diferencias incrementadas por la variación en la edad de los edificios, la técnica y los gustos de cada época. Pero la Quinta Avenida, a pesar de todo esto, no parece desorganizada, fragmentada o dispersa. Los contrastes y diferencias arquitectónicas de la Quinta Avenida proceden principalmente de diferencias de contenido. Son contrastantes y diferencias naturales y sensatas. El conjunto se mantiene muy bien, sin ser tampoco monótono. El nuevo tramo del Park Avenue de Nueva York, con sus nuevas oficinas, está muchísimo más esterilizado en su contenido que la Quinta Avenida del Park Avenue. Tiene la ventaja de contener entre sus nuevos inmuebles para oficina algunas obras maestras de diseño moderno, pero ayuda a la homogeneidad de uso o de edad estéticamente a Park Avenue. Al contrario, los bloques de oficinas de Park Avenue presentan una apariencia terriblemente desorganizada y su efecto final, a diferencia de la Quinta Avenida, es uno de un caos arquitectónico rayado en lo aburrido. Hay muchos ejemplos de diversidad urbana que incluyen el uso residencial y resulta bien. Rittenhouse Square en Filadelfia, Telegraph Highway en San Francisco y algunas partes del North End en Boston son buenos ejemplos de esto. Los conjuntos pequeños de edificios residenciales pueden ser similares e incluso idénticos, sin dar por ello la sensación de monotonía, siempre que el conjunto no ocupe más que una manzana corta de la calle y no se repita inmediatamente. En este caos, vemos el grupo de edificios como una unidad que difiere en contenido y apariencia del uso y de las viviendas contiguas. Algunas veces la diversidad de uso combinada con la diversidad de la edad es capaz incluso de eliminar la maldición de la monotonía en manzanas demasiado largas, de nuevo sin necesidad de exhibicionismo, puesto que existen reales diferencias de contenido. Un ejemplo de este tipo de diversidad en la calle 11 entre la Quinta y la Sexta Avenida de Nueva York.
una calle admirada por su dignidad e interés para pasear. Al sur tiene, yendo hacia el este, una casa de apartamento de 14 plantas, una iglesia, 7 casas de 3 pisos, un inmueble de 5 plantas, una casa con apartamentos de 9, otra de 5, 13 casas de 4, una casa de apartamento de 9, 5 casas de 4, un restaurante y un bar a pie de calle, otras cosas de apartamentos de 5 pisos, un pequeño cementerio y una casa de apartamentos de 6 plantas con un restaurante en la planta baja. Al norte, yendo también hacia el este, tiene una iglesia, una casa de 4 pisos, con una escuela de enfermeras, otra casa de apartamentos de 9 plantas, 3 casas de 5 pisos, una casa de apartamentos de 6, una casa de apartamentos de 8, 5 casas de 4, una residencia club de 6 plantas, 2 casas de apartamento de 5, otra casa de apartamento de 5 pisos de tipo muy diferente, una casa de apartamentos de 9 plantas, la nueva dependencia de la New Scholar Social Research con una biblioteca a pie de calle y vista a los patios interiores, una casa de 4 pisos, una casa de apartamento de 5 con restaurante a nivel de la calle, una lavandería de tintorería de aspecto sucio y barato, de una sola planta, una casa de apartamento de 3 pisos con un kiosco de golosinas y periódicos en la planta baja. Aunque son casi todos edificios residenciales, se interrumpen por otros 10 usos diferentes. Incluso los muebles estrictamente residenciales cubren muchos periodos diferentes en gustos y tecnología, muchos modos y niveles de vida diferentes. Podría incluso decirse que es un fantástico despliegue de diferencia modestamente expuesta, diferentes alturas y niveles de los primeros pisos, diferentes disposiciones en las entradas y accesos de la acera, etc. Esas se derivan directamente del hecho de que todos estos edificios son, y en realidad, muy diferentes en edad y características. El efecto es apacible y casual. Más efectos visuales interesantes, de nuevo sin necesidad de exhibicionismo y falsedad, se producen en las ciudades por la mezcla de edificios más radicalmente diversos que los que la calle 11. Más radicales porque se basan en diferencias inherentes más radicales. La mayoría de hitos y puntos de interés de las ciudades, de los cuales necesitamos más no menos, provienen del contraste de un uso radicalmente diferente a sus contornos y por ello con un aspecto especial, felizmente situado para dramatizar su diferencia inherente. De esto hablaba Pitts cuando abogaba por poner los edificios nobles y monumentales en plena matriz urbana, en lugar de aislarlos en patios de honor con vecinos de corte similar. No hay razón para despreciar estéticamente las innatas y radicales diferencias de los elementos más humildes de las mezclas urbanas. También ellos procuran las delicadas del contraste y movimiento, y la dirección y superciliedades forzadas, talleres mezclados con residencias, edificios industriales, la galería de arte conjunto de un mezclado de pescado, la pretenciosa tienda gourmet del otro lado de la ciudad que contrasta y coexiste pacíficamente con un robusto bar frecuentado por inmigrantes irlandeses en busca de empleo. Cuando dice que tanta razón Raskin, la generalidad de diferencias en la arquitectura de una ciudad que expresa los tejidos de la vida urbana están llenos de personas haciendo cosas diferentes, con diferentes motivos y diferentes finales. Y la arquitectura refleja y expresa esta diferencia, que es de contenido y no solo de forma. Como seres humanos, lo que más nos interesa de los seres humanos, en la arquitectura, como en el teatro y en la literatura, lo que da vitalidad y color al escenario humano es la riqueza de la variedad de lo humano. Considerando el riesgo de la monotonía, el error más grave de nuestra ley de zonificación reside en el hecho de que permiten que un área entera se dedique a un único uso. En la búsqueda del orden visual, las ciudades pueden escoger entre 3 amplias alternativas, de las cuales 2 son vías muertas y una es esperanzadora. Pueden aspirar a áreas de homogeneidad que parezcan homogéneas, un resultado deprimente y desorientadores. Pueden buscar áreas de homogeneidad
que intenten no para ser homogéneas y como resultado tendrán vulgaridad y deshonestidad, o pueden esforzarse por crear áreas de gran diversidad y así, expresando diferentes reales, obtener resultados que en el peor de los casos son simplemente interesantes y en el mejor de los casos realmente placenteros. El problema estético central de las ciudades es cómo acomodar bien la diversidad urbana en términos visuales, como respeta su libertad en el tiempo que se muestra visualmente, que es una forma de orden. En el capítulo 19 de este libro trataremos este problema. Por el momento, hay que señalar la diversidad urbana no es fea, de por sí. Esa es una concepción falsa, una concepción simplista. Pero la carencia de diversidad urbana es de por sí deprimente, por un lado, o vulgarmente caótica, por otro. Es cierto que la diversidad provoca atascos. Los atascos los producen los vehículos, no las personas. Allí donde las personas se asientan especialmente y no densamente concentradas, o donde los usos diversos son infrecuentes. Cualquier atracción específica ocasiona un atasco. Lugares como clínicas, centros comerciales o cines implican casi siempre una gran concentración de tráfico. Y lo que es más, aumenta mucho el tráfico en las rutas de entrada y salen de dichos centros. Quienes necesiten o quieran servicio de ellos tienen que llegar en coche. En un medio así, hasta una escuela primaria puede producir atascos, porque hay que llevar a los niños. La carencia de amplias gamas de diversidad concentradas pueden hacer que la gente use el coche para todas sus necesidades. Los espacios requeridos para carreteras y aparcamientos se extienden indefinidamente, esparcen todo aún más y llevan a un uso mayor de los vehículos. Estas situaciones pueden tolerarse donde la población está asentada de forma dispersa, pero en poblaciones densas y continuadas es una condición intolerable, destructiva de otros valores y comodidades. En áreas urbanas densas y diversificadas, la gente todavía camina, una actividad totalmente impracticable en zonas suburbanas y en la mayoría de las áreas grises, cuando más intensamente variada y más aparentada sea la diversidad de un área urbana, más se camina. Incluso la gente que usa el coche o el transporte público para desplazarse a esos lugares camina una vez allí. Es cierto que la diversidad urbana atrae los usos ruidosos. Es destructiva la permisividad de todo o casi todo tipo de uso de un área. Para saberlo, hemos considerado diferentes tipos de uso, algunos de los cuales son realmente dañinos y a otros que se consideran convenientemente dañinos, aunque no sea cierto. Una categoría de uso destructiva, por ejemplo, los vertederos, no contribuyen en nada a la comunidad general del distrito, ni a su atractivo o a su concentración. A cambio de nada, estos usos exigen superficies inmensas y una tolerancia estética no menos grande. La venta de coches usados entra de lleno en esta categoría, como los edificios abandonados o infrautilizados. Probablemente todo el mundo, excepto quizás los propietarios de estas cosas, están de acuerdo en que esta categoría de usos es corrosiva. Pero de lo dicho no se exige de los vertederos y las similaridades sean amenazadas que acompañan la diversidad urbana. Los distritos logrados nunca tienen vertederos, pero no son logrados por eso. Al revés, no tienen vertederos porque son distritos logrados. Usos funestos que reclaman espacios y producen pocos beneficios, como los vertederos y los aparcamientos de coches usados, crecen como mala hierba en lugares que ya antes eran un fracaso, por falta de atención. Brotan en lugares con baja concentración de tráfico peatonal, muy poco magnetismo ambiental y poca competencia de valor alto por el espacio. Sus hogares naturales son las áreas grises y las decaídas fronteras de los centros urbanos, donde los fuegos de la diversidad y la vitalidad apenas prenden. Si se quitasen todos los controles existentes en los conjuntos residenciales, esos moribundos y infrautilizados lugares encontrarían su nivel económico natural y en muchos de ellos brotarían vertederos y venta de coches usados. Los problemas que plantean los vertederos superan con mucho lo que lo pueden apañar los guerreros de la carcoma. Nada se consigue gritando afuera con ellos. No se puede permitir esto.
El problema consiste en cultivar un contexto económico en el distrito que se usó la tierra de modo más provechoso y lógico. Si no se hace esto, da igual usarlas como vertedero, que al fin y al cabo es un cierto uso. Poco más puede triunfar, y esto incluye usos públicos como parques o patios de colegio, que fracasan estrepitosamente donde el ambiente económico es demasiado pobre para otros usos que dependen del magnetismo y la vitalidad de sus alrededores. El tipo de problemas simbolizados por los vertederos no se resuelve con miedo a la diversidad o suprimiendo, en lugar de catalizando y cultivando un contexto económico fértil para la diversidad. Los urbanistas y zonificadores suelen considerar dañinos un, un segundo tipo o categoría de usos, especialmente si se mezclan con el residencial. Esta categoría incluye bares, teatros, clínicas, negocios e industrias. Esta categoría de uso no es dañina. Los argumentos por los que estos usos han de ser férreamente controlados se originan en los efectos causados en las áreas suburbanas y en las áreas grises e inherentemente peligrosas, no en distritos urbanos animados. En las áreas grises, las aplicaduras de usos no residenciales no hacen un bien y pueden dañar porque estas áreas no están equipadas para manejar a desconocidos o para protegerlos. Pero una vez más se trata de un problema derivado de una diversidad demasiado débil en medio de una predominante uniformidad y opacidad. En los distritos animados, donde se ha catalizado una abundante diversidad, estos usos no dañan, al contrario, son necesarios, bien por su directa contribución a la seguridad, el contacto público y los usos divergentes, o porque ayudan a mantener otra diversidad con esos efectos. El trabajo sugiere otro espontajo, chimeneas humeantes y hollín. Desde luego las chimeneas humeantes y hollín son dañinas, pero esto no quiere decir que las industrias urbanas, la mayoría de los cuales no producen estos deleznables subproductos u otros tipos de trabajo, tengan que desagradarse de las viviendas. Ciertamente la idea de combatir el humo y el hollín mediante zonificaciones y calificaciones del terreno es ridícula. El aire no conduce a los límites zonales. Las regulaciones dirigidas específicamente al humo y al hollín se tienen sentido. Entre los urbanistas, los planificadores, la maldición de la tierra era de antaño la fábrica de cola. ¿Querrá usted una fábrica de cola en su barrio? No sé decirles por qué una fábrica de cola. Posiblemente pienso, la cola entonces eran señales de caballos muertos y pescados podridos, y las referencias aseguraría que la gente decente se estremecería y dejara de pensar. Antes había, por cierto, una fábrica de cola cerca de donde vivimos nosotros. Era un edificio de ladrillo, pequeño y atractivo, uno de los lugares de aspecto más aseados del barrio. En la actualidad, la fábrica de cola ha sido sustituida por otro hombre de saco, la funeraria, que se pasea como supremo ejemplo de los horrores que se cuelan en los barrios, que carecen de un estrecho control sobre su uso. No obstante, las funerarias o los salones funerarios, como los llamamos en la ciudad, no parecen que hagan mucho daño. Es posible que en un barrio urbano vivo y diversificado, en medio de la vida, el recuerdo de la muerte no sea el masazo que pueda ser en las calles de una menguante área suburbana. Es curioso, quienes postulan rígidos controles de uso que tan firmemente suponen a la muerte en las ciudades, parecen oponerse con una firme semejanza al estallido de la vida en la ciudad. Una de las manzanas de Greenwich Village, que espontáneamente aumentó su atractivo interés y valor icónico, resulta que también una funeraria desde hace años. Algo que aceptar es objetivo, que su presencia no ha disuadido a las familias que han invertido su dinero en la rehabilitación de las casas de la calle, ni a los hombres de negocios que han invertido dinero para abrir o remodelar sus sedes allí, ni al constructor que ha levantado un bloque de apartamentos de renta alta. La extraña idea de la muerte debe ser una parte insospechada e innombrable en la vida de una ciudad. Se batió en Boston.
Hace un siglo, cuando los beneficiarios de la ciudad agobaban por la eliminación de los viejos y diminutos cementerios de las iglesias del centro urbano de la ciudad, un bostoniano llamado Thomas Bridgman ganó la discusión diciendo: el lugar donde enterramos a los muertos, si tienen alguna influencia, es por el lado de la virtud y de la religión. Su voz es una perpetua discriminación de la locura y el pecado. El único rastro que he podido encontrar del presunto daño producido por las funerarias en las ciudades está en el Selection of Reality Location en Richard Nelson. Nelson demuestra estadísticamente que los visitantes de una funeraria no suelen contemplar su desplazamiento en otras compras. Por ello, no hay una ventaja adicional en alquilar conjuntos a una funeraria. En los barrios con diferentes niveles de ingresos bajos de las grandes capitales, como el East Harley de Nueva York, las funerarias pueden, y a menudo así lo hacen, operar como fuerza positiva y constructiva. Ello se debe a que una funeraria presupone un enterrador. Los enterradores, como los farmacéuticos, abogados, dentistas y sacerdotes, representan en esos varias cualidades como la dignidad, la honrada y el discernimiento. Son personajes públicos muy conocidos, activos en la vida cívica local, muchas veces entran en política. Como tantas otras nociones de la urbanística ortodoxa, el presunto daño ocasionado por determinados usos se han aceptado sin que a nadie pregunte ¿por qué es dañino? ¿Cómo y a qué daña? Dudo que muchos que haya ningún uso económico legal y alguno ilegal capaz de perjudicar un distrito urbano tanto como la carencia de una diversidad abundante. Ninguna forma especial de carcoma humana es tan devastadora como la gran carcoma humana de la monotonía. Dicho esto, pasaré a referirme a una última categoría de usos que, si no se controla su desplazamiento, es perjudicial para los distritos urbanos con una abundante diversidad. Se cuenta con los dedos de una mano aparcamientos, almacenes de grandes camiones, gasolineras, anuncios exteriores gigantescos y negocios de niños, no por la naturaleza de su actividad, sino porque sus dimensiones son desproporcionadas para algunas calles. Estos 5 usos, a diferencia de los vertederos, pueden ser lo bastante rentables como para permitirles y buscar espacios en áreas vitales y diversificadas, pero al mismo tiempo actúan como agentes de desolación. Visualmente desorganizadas las calles y son tan dominantes que resulta difícil y a veces imposible que un orden opuesto a ellos, ya sea en uso o en apariencia callejera, dejen gran recuerdo. Los efectos visuales de 4 primeros problemas citados están muy vistos y pensados. Los propios usos son el problema debido al tipo de uso que son. Sin embargo, el quinto uso es diferente, pues el problema es el tamaño y no el tipo de uso en cuestión. En algunas calles, un ocupante desproporcionalmente grande es un agente de desintegración y desolación, aunque ese mismo tipo uso a aquella escala no dañina, sino es un activo. Por ejemplo, muchas calles residenciales acogen junto a sus viviendas toda clase de usos comerciales y de trabajo, y esos se encajan bien, siempre que su frontal no ocupen más espacio que, digamos, una residencia habitual. Literal y figuralmente el uso encaja. La calle tiene un carácter visual consistente, ordenado a la vez que variopinto. Pero en una calle así, un uso que abruptamente se apodera de un gran trozo de fachada parece que hace explotar la calle en 1000 pedazos. No tiene nada que ver con el uso. En el sentido de la zonificación, confiere al término. Un restaurante o un snack, una frutería, una ebanistería o una imprenta, por ejemplo, son usos muy adecuados para estas calles. Ahora bien, la misma categoría de usos, una gran cafetería, un supermercado, una gran fábrica de maderas o un rotativo puede producir estragos visuales y a veces auditivos también, por sus dimensiones diferentes.
Estas calles necesitan controles para defenderse de la ruina que una diversidad consentida demasiado deliberadamente podrían acarrearles. Pero no son controles sobre las categorías de usos, sino controles sobre la proporción de fachada que se les permite usar. Se trata de un problema tan obvio y tan generalizado en las ciudades que pudiera pensarse que su solución es una prioridad para la teoría de la zonificación. Sin embargo, la teoría ni siquiera se hace eco de la existencia del problema. Cuando escribo esto, la Comisión Urbana del Ayuntamiento de Nueva York acaba de celebrar una serie de sesiones públicas sobre una nueva, progresista y actualizada zonificación. Se han invitado a las organizaciones interesadas y a los particulares de la ciudad a que estudien, entre otras cosas, las categorías de zonificación propuestas, entre las que se están comprendidas las calles, para que sugieran cambios de una categoría a otra si les parece oportuno. Hay varias docenas de categorías de uso, diferentes entre sí muy cuidadosas y reflexivamente, y todas irreverentes para los problemas de uso de la vida real de los distintos distritos urbanos. ¿Qué se puede recomendar cuando la teoría subyacente a esas decisiones parcelarias y no simplemente sus detalles requieren una radical reconsideración y replanteamiento? Esta triste circunstancia ha dado lugar a muchas sesiones de estrategias realmente ridículas. Por ejemplo, entre los organizadores de cívicas de Greenwich Village, muchos tramos residenciales de calles populares y animadas contienen combinaciones y racimos de pequeños establecimientos. Por lo general, debe su existencia a la ausencia de una zonificación residencial, cuando no gracias a una flagrante violación a los principios de la zonificación. A todo el mundo le agrada su presencia. No se discuten ni son deseables. En cambio, si se discuten cuáles serán los tipos de categorías que entrarán en concentración de las necesidades de la vida real, en la nueva zonificación, las desventajas en todas y cada una de las categorías ofrecidas son conformables. El argumento en contra de la categoría comercial para esas calles es que, si bien permitirían usos productivos para las dimensiones reducidas que son un activo, también darán cavidad a los usos en tanto usos sin consideración alguna por su tamaño. Por ejemplo, se permitirían grandes supermercados que los residenciales temen por su naturaleza destructiva de este tipo de calles y del carácter residencial, como de hecho son. Pidamos categorías residenciales. Continúa la discusión y enseguida se infiltrarán los pequeños establecimientos, violando la zonificación como ha ocurrido en el pasado. El argumento en contra de la categoría residencial consiste en que alguien podría tomársela realmente en serio y que entonces se podría introducir forzosamente la zonificación entre los disidentes usos a pequeña escala, rectos ciudadanos que sienten profundamente los intereses cívicos de su barrio. Se ponen a conspirar con la mayoría de la seriedad del mundo para ver qué regulación pueden sostener de modo más constructivo. El dilema que se plantea es urgente y real. Por ejemplo, una calle de Greenwich Village se enfrentó recientemente contra una versión de este mismo problema. Una panadería de esa calle, en otro tiempo un pequeño puesto de venta al detalle, había ido desarrollándose hasta convertirse en un negocio de mayoristas y solicitaba que las autoridades de la zonificación o un permiso para ampliar considerablemente sus dependencias, absorbiendo los locales de una antigua lavandería contigua. La calle ha sido considerada mucho tiempo zona de residencial y recientemente había conseguido rehabilitar muchos de sus edificios y servicios, y sus inquilinos y propietarios, con sus crecientes orgullos y preocupaciones por su calle, decidieron luchar contra la exigencia. Han perdido. No es extraño, pues en su caso era muy oscuro. Algunos líderes del combate, propietarios o inquilinos en edificios con pequeños negocios no residenciales en la planta baja, estaban en conflicto real o empático con la zonificación residencial igual o casi en la gran panadería. Sin embargo, esos numerosos usos pequeños y no residenciales de esta calle que han ido aumentando son los responsables de una buena parte del crecimiento activo y del valor de la calle en su uso residencial.
Son buenas adquisiciones y los vecinos saben que gracias a ello su calle es segura e interesante. Son una oficina inmobiliaria, una pequeña editoría, una librería, un restaurante, una fábrica de marcos, un ebanista, una pastelería, una lavandería, dos fruterías y un pequeño teatro experimental. Pregunté a uno de los líderes de la lucha contra la expansión de la panadería, que es también el principal propietario de los inmuebles residenciales restaurados en la calle, cuál era, en su opinión, la alternativa que haría más daño al valor de sus propiedades residenciales, si la eliminación gradual de todos los usos no residenciales o la expansión de la panadería. La primera alternativa sería más destructiva, respondió, pero añadió, pero un dilema semejante es absurdo. ¿Es absurdo? Una calle como esa es un embrollo y una anomalía según los principios de la teoría convencional de la zonificación de los usos. Es un embrollo incluso como problema de estricta zonificación comercial, cuando una zonificación comercial urbana se hace más progresista, es decir, imitaba de las condiciones suburbanas, empieza a enfatizar las condiciones entre tiendas locales de primera necesidad, servicios comerciales de distrito, etc. La muy actual resolución de Nueva York tiene mucho de todo esto también, pero ¿cómo clasificar una calle como la de la panadería? Combina la primera necesidad local, como la lavandería y la pastelería, las atracciones de nivel de distrito, como el banista y el artesano de marcos, etc., y las atracciones de rango ciudadano, teatro, las galerías de arte. Su combinación es única, pero el modelo de diversidad inclasificable que representa no es en modo algún único. Todas las áreas urbanas diversificadas y animadas, llenas de vitalidad y sorpresas, existen en mundos muy distintos a los del comercio suburbano. No todas las calles de una ciudad precisan en modo alguno regular la escala de sus proporciones de fachada. Muchas calles, especialmente en las que dominan los edificios grandes y anchos, para usos residenciales o cualquier otro tipo, o ambos, pueden contener empresas con amplios frentes en la calle y mezcladas con estas industrias y empresas más pequeñas, sin que por ello se provoque su desintegración, ni se les sobrecargue funcionalmente con su uso único. La Quinta Avenida tiene este tipo de combinaciones de grandes y pequeñas dimensiones, pero las calles que necesitan las zonificaciones de las dimensiones de los edificios y usos que se instalan en ellas las necesitan con urgencia, no porque sí mismas, sino porque la presencia de la calle, con un carácter consistente, añade diversidad al escenario urbano general. En sus años sobre la variedad, Raskin sugería que lo peor que la zonificación es que permite la monotomía. A mi juicio, esto es correcto. Es posible que, en orden de importancia, el segundo gran peligro es la ignora de la escala de uso. Con lo importante que es esta consideración, o la confunde con el tipo de uso, lo que lo conduce, por una parte, a la desintegración visual de las calles y algunas veces a su desintegración funcional, y otra, a indiscriminados intentos de aislar y segregar los diferentes tipos de usos sin tomar en consideración sus dimensiones y efectos empíricos. Se suprime innecesariamente la diversidad, no una limitada manifestación de esta, desafortunada, si en algunos lugares. Por supuesto, las áreas urbanas con una gran diversidad floreciente generan usos extraños e impredecibles y escenas peculiares, pero esto no es una conveniencia de la diversidad en lo que tiene que ser, hace que suceda de unas misiones de la ciudad. Paul Getili, profesor de la tecnología de Harvard, observa: por su propia naturaleza, la metrópoli prevé algo de que, por otro modo, solo podría observarse mediante los viajes, a saber lo extraño, puesto que lo extraño suscita muchas preguntas y mina la tradición familiar, sirve para elevar la razón de su significado último. La mejor prueba de esto está en los esfuerzos que hace todos los regímenes autoritarios
por mantener a sus súbditos apartados de lo extraño. La gran ciudad se corta en láminas, y cada uno se observa y purifica e iguala. El misterio de lo extraño y la racionalidad crítica de los hombres se arrancan ambos de la ciudad. Esta es una idea familiar para los que aprecian y disfrutan las ciudades, aunque se suele expresar de modo más ligero. Kate Simmons, autora de New York Place and Preachers, viene a decir prácticamente lo mismo cuando sugiere lleve sus niños al restaurante Gran, donde se toparán con gente a lo que probablemente nunca más volverán a ver y quizás nunca olvidarán. La propia existencia de las populares guías urbanas, con sus énfasis en el descubrimiento, la curiosidad y los diferentes, son una ilustración del argumento del profesor Tillich. Las ciudades son capaces de proveer algo que para uno solamente porque, y solo en el caso de que así sea, ha sido creadas para cada uno.